Ahora soy yo. Semana décima. La Iglesia moderna, entonces, les decía, desde la Guerra de los 30 años, en el siglo XX, hasta la actualidad. Este periodo se cuenta desde el año 1648 en adelante, hasta estos días. Bien, historia de la Iglesia. Y aquí están los periodos. Yo decía 7, son 6. ¿Ya? Y estos son los periodos que hemos revisado semana a semana, alrededor de estas 12 clases que hemos estado viendo, 11 clases hoy día, o 10ª clase hoy día, y la próxima semana terminaríamos. La Iglesia Apostólica, ¿cierto? La de los apóstoles, los primeros 70 años, del año 30 hasta el año 100. Son 70 años, ¿cierto? Lo que estuvimos viendo. Después estuvimos viendo la Iglesia perseguida, del año 100 al año 313. Ya habían muerto los apóstoles, ¿cierto? No existía un canon de la Escritura. La gente creyente, estos creyentes cristianos se comenzaron a dispersar por el imperio y comenzaron a ser peligrosos para el imperio por sus convicciones, por la fuerza que representaban, y fueron perseguidos. Fueron más o menos 300 años de persecución. Después vimos la Iglesia Imperial, del año 313 al año 476, más de 190 años. Es el periodo en el que este cristianismo, que antes era perseguido, ¿cierto?, marginal, ¿cierto?, el imperio, a través de Constantino, se empodera de este cristianismo, y el cristianismo se posiciona dentro del imperio. Y se forma este periodo en que se comienza a pervertir, ¿ya?, el cristianismo, la enseñanza bíblica, etc. Después de haber entrado en este periodo del imperio, en que el imperio romano domina la iglesia, ¿cierto?, comienza el periodo de la iglesia medieval. Y este es un tiempo de oscurantismo en el cristianismo, que a nivel social, político, cultural, sucedieron cosas muy hermosas, ¿ya? Eso sucede desde el año 476, que es el fin de la iglesia imperial, hasta el año 1453. Son cerca de 996, 98 años, ¿ya? Casi 1000 años de este periodo de la iglesia medieval. Y bueno, al transcurrir los años, a través de esta iglesia, llegamos al 1450 y tanto más o menos, en donde nos encontramos con una iglesia ya bastante pervertida, una iglesia distorsionada, una iglesia que tenía muchas malas prácticas, ¿ya?, que estaba políticamente usada, religiosamente manipulada. La Biblia solamente era para el clero, no se podían traducir a lenguajes vulgares las escrituras, existía solo una traducción al latín, la Vulgata Latina. Se le habían agregado los libros deuterocanónicos, etc. Entonces se cobraban indulgencias, se adoraban las imágenes, el Papa estaba al nivel de un emperador. Los países que habían logrado su independencia, ¿cierto?, en Europa, en Oriente y en Occidente, le debían y se sometían a las ordenanzas de la Iglesia en Occidente, la Iglesia de Roma. Entonces había todo un sistema de corrupción, aparte de la decadencia moral de esta Iglesia, de este cristianismo a través del imperio. Se compraban los cargos de las iglesias, los hombres se les había prohibido casarse y tenían mujeres, tenían hijos, tenían familias, se oían hasta de papas homosexuales. O sea, el nivel de depravación era muy, muy elevado. Y eso es lo que lleva, ¿cierto?, a que en Alemania un monje, ¿cierto?, de Agustino, de la orden de los agustinos, se le revelara, al haber estudiado el libro de Romanos, se encontró que había todo un sistema que habían ocultado esta iglesia imperial, este cristianismo imperial, ¿cierto?, político, y plantea las 95 tesis llamadas las 95 tesis de Lutero.
y se provoca esta reforma. Y la semana pasada, como les decía, vimos que esta reforma se expandió por toda Europa, Inglaterra, Francia, Escocia, Suiza, los Países Bajos, incluso llegando al Oriente. Nuestro pastor Jorge Rocha la semana pasada, antepasada, nos hacía la pregunta de qué había sido de la iglesia ortodoxa, ¿cierto?, del Oriente, y ellos no se preocuparon tanto de la reforma, pero la reforma impacta en toda Rusia, en todos los países que comprenden ese sector oriental de Europa. Entonces ya esta reforma impactando todo Europa, y en ese mismo momento y paralelo, aproximadamente, mientras termina la iglesia medieval y comienza la reforma, nuestros países son conquistados, por hermano. Puerto Rico, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, son países que los mismos europeos llegaron. Mientras allá había toda una revolución de la religión, acá los nativos, nuestros habitantes autóctonos de nuestras naciones, eran, ¿cierto?, conquistados por estos europeos, masacrados a algunos pueblos originarios, y le llegaron con, y ahí también hay otro nivel de depravación que tenía la Iglesia Católica, porque llegaba a la conquista de este nuevo mundo, denominado el Nuevo Mundo, con una Biblia y con la espada. Si no aceptabas la Biblia, a los pueblos originarios, espada sea. los bautizaban obligados. Así es que todas esas cosas se producían en este tiempo, hermanos, para que usted lo tenga más o menos claro. Bien, la semana pasada, como les decía, vimos la reforma en Suiza, vimos a Juan Calvino, vimos la reforma del reino escandinavo, Dinamarca, Suecia, Noruega, vimos también la reforma en Francia, la reforma en los Países Bajos, la reforma en Inglaterra, esa la vamos a ver hoy día. Vimos la reforma en Escocia, la reforma radical de los anabaptistas, y vimos algo de la contrarreforma, o la reforma católica romana, cómo reaccionó la Iglesia Católica después de la reforma. Vimos algo de la guerra de los 30 años, esta es la guerra religiosa, la que se produce producto de que va cayendo, ¿cierto?, el dominio del imperio, y va cayendo el dominio de la Iglesia Católica en los países, se van independizando, se van formando las naciones modernas, y obviamente hay una guerra religiosa entre los protestantes muchas veces y los católicos. Por cosa de tiempo no podemos estudiar en detalle todo esto, pero yo siempre les recomiendo, busquen en tutoriales de YouTube la guerra de los 30 años, y ahí se van a dar cuenta y le van a quedar clarito de qué se trataba esta guerra. Bien, vamos a ver ahora la reforma en Inglaterra, hermano. Bueno, aquí hay harta historia también, pero me interesa verla, ¿sabe por qué? Porque esto, lo que sucede en Inglaterra, nos impacta mucho a nosotros después acá en América. Vamos a ver. Bajo Enrique VIII, ahí está Enrique VIII, al ladito, ese gordito que está ahí al lado es Enrique VIII. Era bien pillín también Enrique VIII. Número 1, Juan Tyndale. ¿Se acuerdan que hablamos de Juan Tyndale? Uno de los pre-reformadores. Para no darle todos los créditos a Juan Lutero y las 95 tesis, yo le hablé de Juan Tyndale, le hablé de John Wycliffe, le hablé de Juan Hus, le hablé de Giovanni Savonarola, que ellos fueron los pre-reformadores, 100 años, 200 años, incluso algunos 300 años antes, ya habían armado revoluciones en sus países, en Francia, en Inglaterra, en Escocia, contra la Iglesia Católica, porque ya venía depravada hace mucho rato la Iglesia Católica. Entonces, Juan Tyndale es uno de estos personajes. Tradujo el Nuevo Testamento en el año 1525, el cual tuvo mucha influencia. Él fue matado en el año 536 en Talcuerpo. Enrique pidió al Papa, este otro elemento que pasa en Inglaterra. Enrique le pide al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina. Catalina era una de estas chiquillas que están acá en la foto que no se ven bien. Pero una de ellas dos es
y estaba casada con ella. Y Enrique VIII un día se enamoró de otra chiquilla, no me acuerdo cómo se llama, ahí va a aparecer. Y le pide al Papa de Roma, obviamente, como él era el rey de Inglaterra, ¿cierto? Y el reino de Inglaterra estaba sometido bajo la Iglesia Católica Romana, le pide al Papa y le dice, dame el divorcio de mi mujer Catalina. Entonces, la tía de Carlos V, quien tenía al Papa preso, y el Papa se lo negó. ¿Ya? El Papa le dijo, no, Enrique, yo no te voy a dar el divorcio, porque no es bíblico. ¿Ya? Enrique instaló a Tomás Cranmer como arzobispo de Canterbury, quien le concedió la anulación del matrimonio. Entonces, cuando el Papa le dijo que no, Enrique VIII se enojó y dijo, ya, nosotros de ahora en adelante no tenemos nada que ver con la Iglesia de Roma, y aquí nuestra Iglesia va a seguir siendo la Iglesia Católica, pero vamos a elegir a un arzobispo, ¿ya? Que va a ser nuestro jefe de la Iglesia local en Inglaterra. Y allí eso dio origen a la Iglesia Anglicana, hermanos, y estableció la Iglesia Católica de Inglaterra, declarándose él mismo. Él puso al arzobispo, ¿cierto?, Tomás Cranmer como jefe de la Iglesia, o encargado, o líder, pero el que estaba a la cabeza de la Iglesia de Inglaterra era el mismo, Enrique VIII, imagínense, ¿ya? En el año 1534 sucede esto, ¿eh? En pleno movimiento también de la Reforma, a propósito. Enrique VIII mató a protestantes y romanistas que diferían de él, bajo Eduardo VI, ¿cierto? Entre el año 1547 y 1553, ascendió al trono siendo joven y formó la Iglesia de Inglaterra, ¿ya? El arzobispo, ¿cierto?, y otros escribieron el libro de la oración de los 42 artículos de religiones que eran bastante protestantes, con elementos luteranos y calvinistas. Entonces, como Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica Romana y a la Iglesia de Inglaterra le puso un líder, ¿cierto?, de allí en adelante se comienza a hablar de la Iglesia Anglicana. Ahora, esta Iglesia Anglicana, para desprenderse de la dependencia que tenía con Roma, comienzan a adoptar toda esta filosofía, el pensamiento de la Iglesia protestante de Alemania, de toda la Reforma, de Calvino. Empiezan a adoptar todas estas modificaciones que traía la Reforma para la Iglesia que era católica en Inglaterra, pero se había independizado, ¿no? Había cortado relaciones con la Iglesia de Roma. Y a buena hora les llega toda la Reforma y ellos adoptan todo el pensamiento de la Reforma. Los servicios eran en inglés, el clero se podía casar, y la misa y las imágenes fueron prohibidas. ¿Ven? Todas estas cosas las traía la Reforma. Bajo María I, en el año 1553 y el año 1558, ¿ya? ¿Qué pasó bajo ella? Fue una católica ferviente que se casó con Felipe de España y que hizo a Inglaterra católica romana otra vez. Aquí hubieron guerra, hubieron momentos en donde el rey que ascendía era protestante o la reina que ascendía era católica. Y ascendía el rey protestante, mataba a católicos. Ascendía la reina católica y mataba a los protestantes, y así. Y hubieron varios años en donde hubieron hartas guerras ahí en Inglaterra durante este tiempo. Los ingleses, durante el bajo María I, ¿cierto?, resistieron la intervención de España en asuntos políticos y religiosos. María mandó a matar a más de 300 protestantes, muchos otros huyeron a Ginebra, de donde trajeron el calvinismo cuando regresaron, ¿se da cuenta? Tomás Cranmer, que era el arzobispo, ¿se acuerda?, se retractó del protestantismo en este tiempo para salvar su vida. Imagínense el arzobispo lindo. Renuncia al protestantismo para salvarse él mismo. De todo modo fue condenado y antes de morir revocó su retracción y extendió su mano derecha en el fuego para ser quemada primero, porque con esa mano él había firmado su retracción. Mire qué historia más bonita. El arzobispo tenía claro que el protestantismo era la verdad.
y después de haberse, después que lo condenaron igual, ya aceptó su muerte, pero lo primero que quemó fue su mano derecha, porque con eso había firmado su retracción del protestantismo. Perdón. Después, bajo Isabel II, entre los años 1558 y 1603, entonces la Iglesia de Inglaterra fue establecida otra vez y prosperó nuevamente. Isabel, hay una película muy bonita con respecto a esta mujer que fue reina de Inglaterra durante estos años. Ahí, por ahí si la buscan. La Iglesia de Inglaterra fue establecida otra vez y prosperó. Los 42 artículos que había hecho Cranmer, ¿cierto?, fueron reducidos a 39 y aceptados por el Parlamento. Recuerden que esos artículos, ¿qué es lo que decían? Permitía que los servicios fueran en inglés, en el lenguaje del país, ¿cierto?, que el clero se podía casar, entre otras cosas, que la misa, que las imágenes fueran prohibidas, etc. A Isabel le gustaron los cultos ornatos y la Iglesia retenía su gobierno episcopal, es decir, su gobierno jerárquico a través de una cabeza principal. Bueno, hasta en la actualidad, hermano, la reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana, ¿eh? Ojo con eso. Vean The Crown, esta serie de películas de los ingleses, muy, muy buena. Se las recomiendo. Para cultura general. Los puritanos congregacionalistas, ojo aquí, los puritanos es un movimiento inglés, los puritanos congregacionalistas y bautistas se oponían a varios aspectos de la Iglesia de Inglaterra. ¿Cómo llegaron a formarse estos grupos? Dentro de la misma Iglesia anglicana, ¿cierto?, que era la Iglesia católica, ¿cierto?, que había adoptado el pensamiento protestante, grupos se fueron separando de esta Iglesia anglicana. Y se formaron los puritanos, se formaron los congregacionalistas y bautistas, y otros grupos más que los vamos a ver a continuación, ¿ya? De allí nacen estos grupos, ¿ya? Bajo Jaime o Jacobo I, el mismo que Jaime V de Escocia. ¿Qué pasa bajo este hombre? Se publicó la famosa Biblia autorizada de King James. Esa es una de las Biblias más hermosas que hay, también una de las traducciones, ¿cierto?, al inglés, King James. En el año 1611, nuestro pastor Jorge Rocha nos habló acerca de esa Biblia. Se permitieron juegos en los domingos y el arminianismo provocó así la oposición de los puritanos, ¿ya? Todas estas cosas suceden en Inglaterra, hermanos, ¿eh? Así como llegó la Reforma Protestante, con el tiempo también llegó la influencia del arminianismo a la Iglesia cierto, anglicana de Inglaterra. No olvidemos que John Wesley y su hermano, los hermanos Wesley, tenían ya adoptado este concepto del arminianismo en sus mentes, estaban familiarizados con ellos. ¿Ya? Bajo Carlos I, que es otro rey, hubo una guerra civil entre los años 1642 y 1648 que ganó el Parlamento puritano, decapitando al rey en el año 1649. El Parlamento dio Olverio Cromwell en el año 1653 al 58. Gobernaron el país durante los años del 49 al 60. Durante la administración puritana, la confesión de fe de Westminster fue compuesta. Ojo ahí, ¿eh? Cuando usted diga, ¿de dónde sale esta fe, esta confesión de fe de Westminster? La madre de las confesiones. La madre de las confesiones. La confesión de fe de Westminster. 190 hombres, creo que fueron 190 clérigos de la iglesia, se encerraron durante 6 años, me parece, en la catedral de Westminster a redactar la confesión. Revisaron todas lo que habían determinado los concilios desde el año 400 en adelante. Todo lo que decían los concilios concerniente a las doctrinas bíblicas. Y aquí, en Westminster, en esta confesión de fe,
sale, hermanos, la más brillante, magnífica, gloriosa y bien establecida confesión de todos los tiempos. Todas las confesiones se basan en esta confesión, la confesión de fe de Westminster. ¿Ya? Amén. Fue compuesta por los teólogos de Inglaterra y Escocia y por orden del Parlamento para tener una confesión en común en los Reinos Unidos. Esta confesión, hermanos, es preciosa. Tarea para la casa. Búsquela, cómprela, téngala en su biblioteca. Yo la tengo. Con frecuencia consúltela, porque es la más... Nosotros todavía tenemos de estas confesiones. Cualquier estudiante de teología que se digne llamar estudiante de teología tiene que tener la fe, la confesión de fe de Westminster, ¿ya? Fue adoptada por la Iglesia de Escocia esta confesión, parte por el Parlamento inglés. Cuando la monarquía de Carlos II fue restablecida en el año 1660, los episcopalianos, esta jerarquía, ¿cierto?, de solo una cabeza, ascendieron al poder y los principios puritanos se perdieron. Ojo con este movimiento, hermano. El movimiento puritano, anote por ahí. Buscar información. Yo le voy a mandar unos videos preciosos del movimiento puritano. Los puritanos son creyentes, ¿cierto?, reformados, que dentro de la iglesia anglicana en Inglaterra se formaron y vieron que la iglesia de Inglaterra tenía muchas prácticas católicas todavía. Los puritanos son una orden de creyentes, hermanos, que eran tan teólogos, eran tan buscadores de la presencia de Dios, hermanos. Los puritanos, los hermanos morados, son movimientos en Alemania, los morados en Alemania y los puritanos en Inglaterra son los movimientos, lo vamos a decir así, entre comillas, los movimientos pentecostales. No olvidemos que la reforma es académica. La reforma protestante es académica, es elitista, es muy teológica, es muy técnica. Es maravilloso conocer los principios que movieron la reforma, la sola fide, todo, pero tiene mucho tecnicismo. Pero faltaba el espíritu, que le llegara al creyente común, y estos hombres los lograron, los morados en Alemania y los puritanos en Inglaterra. Existen grandes hombres que aman la literatura puritana, hermanos. Son hombres tan elevados en el conocimiento porque son muy espirituales también. No solo se fueron al plano de lo teórico, de lo teológico, de lo técnico, sino que incursionaron en la búsqueda. Así es que busque también información de los hermanos puritanos. Estos puritanos, perseguidos en Inglaterra, llegan al norte de América. Y estos puritanos son los que establecen Estados Unidos, hermano. Estos puritanos formaron las primeras universidades en Estados Unidos, en lo que era en ese tiempo todavía colonia inglesa. ¿Ya? Las más famosas universidades norteamericanas fueron fundadas por estos puritanos, hermano, ¿ya? De estos puritanos, allí en Estados Unidos nacen los cuáqueros. Alguien nos preguntó el otro día, mi hermana Elisa, parece por los cuáqueros. Ya lo vamos a ver. Ya, eso es con respecto a Inglaterra. ¿Dudas hasta acá, por favor, hermanos? Hermanas, alumnos de esta maravillosa clase de historia de la iglesia, ¿dudas hasta aquí? Vimos la reforma en Europa, Francia, Escocia, Suiza, la semana antepasada, y hoy día en Inglaterra. Vimos los movimientos episcopales, vimos la iglesia bautista, vimos el movimiento puritano en Inglaterra. De aquí en adelante, hermano, comienza lo que nos llega a nosotros a través de todos estos movimientos. Todos estos movimientos llegan a nosotros acá a través de Estados Unidos. ¿Dudas hasta acá, por favor? Comentarios, no se me queden. Anoten sus nombres, por favor.
Ya, Pastor, hermana Elizabeth. Después mi hermano Germán. la confesión de fe de Westminster, que usted dijo que es sumamente importante y que adquirió mayor fama que las demás. La confesión de Nicea también, o sea, la Westminster superó la confesión de Nicea. Sí, la de Westminster es la revisión de todas esas... miren, hay un ramo que es muy maravilloso que se llama credos y confesiones. Se lo voy a tratar de promover a nuestros directores para ver si lo pudiéramos dar. Credos y confesiones. En ese ramo nosotros estudiamos el desarrollo de todas las doctrinas desde el credo niceno-constantinopolitano para acá, todas las confesiones, incluso desde los credos, porque en la Escritura hay credos. Ahí en la Biblia, ustedes en el libro de Mateo, las declaraciones de Jesús, las declaraciones de los apóstoles, ya hay credos. Yo creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, son credos. Después, con el tiempo, a través de la controversia, en los concilios, se fueron, ¿cierto?, perfeccionando, se fueron puliendo, se fueron desarrollando, argumentando esos credos. Y cada vez, a través de los concilios, se fue agrandando, se fue perfeccionando y se fue desarrollando aún más este proceso de doctrinas. Hasta que llega Westminster, y claro, ya es el resumen, y se escucha, Westminster se escucha a Nicena, a los constantinopolitanos, y al resto de las confesiones, se escucha claramente, y por eso es importante entender que las doctrinas no nacen de un pastor que predica una cosa que se le ocurre en la Escritura, hermano. Los pastores tienen que tener ese conocimiento del desarrollo doctrinal a través de la historia de la Iglesia. Así que sí, hay mucho la Trinidad se establece en el credo niceno-constantinopolitano, en la deidad de Jesucristo. Y cuando la escuchamos acá a los puritanos en el 1600, sigue sonando todavía eso, después de los siglos, sigue sonando esas maravillosas doctrinas bíblicas. Así que sí, es así. Gracias por su pregunta, mi hermana Elizabeth. Hermano Germán, que le bendiga. Y que tenemos un libro. ¿Me escucha? Sí, le escucho, mi hermana Martita. Sí. Gracias. Es que tenemos un libro en la iglesia. Ella sabe que tenemos un libro que se lo entregan a los ancianos y diáconos, donde están, pues, estos credos bien interesantes. Sí, este es un tema tan importante, hermano. Nosotros con el hermano Alejandro a veces lo comentamos, decimos, es increíble como hoy día hay tanto desprecio al desarrollo de la historia de todas estas doctrinas, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la inherència de la Escritura, la doctrina de la deidad de Jesucristo, las doctrinas bíblicas se desarrollaron a través de la historia muchos, miles de años, hermano, y nosotros, hoy día la iglesia contemporánea, lamentablemente, la mira con tanto desprecio, con tanto desdén, con tanta indiferencia. Bueno, se mira a la Biblia así, imagínense, no se van a mirar a mirar así las enseñanzas que se han desprendido del estudio de la palabra. Así que siempre tenemos que tener muy en consideración esto, el desarrollo doctrinal. Para todo, hermano. Cuando usted quiere ser un predicador, tiene que conocer las doctrinas elementales. Si va a hablar cualquier parte de la Biblia, eso lo vimos en hermenéutica. Mi hermano Germán, usted iba a hablar, parece, ¿no? ¿Y si no? No, estaba atento escuchando. Gracias, mi hermano Germán. Vamos a continuar. Pastor, Sí. Pastor Juvenal. Hermano Daniel. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Quería hacerle una consulta, que tengo una dudita aquí. Cuando habló de la reforma en Inglaterra, ¿Inglaterra no era todavía el Reino Unido? Es decir, ¿Escocia estaba separado de Inglaterra? Ahí me pilló, pues, hermano. Porque
Lo desconozco, no sé. No podría ¿Por qué le decirle si es que pregunto? en esos años eran todavía estados juntos o estaban separados. Pero ¿Por qué le Escocia pregunto? Porque, todavía está unido a Inglaterra. claro, es que hubieron intentos de Sí. separaciones, me acuerdo yo la historia, pero no sé si estaban... Ahora, ¿por qué se lo pregunto? Porque habló usted de la semana pasada déjeme acordarme cómo se llama, el que llevó la reforma a Escocia. John Knox. Ya, él. ¿Eso no fue paralelo a este tiempo? Sí, ¿O paralelo sí? a este tiempo. Todo Por eso esto se lo preguntaba, sucede paralelo en Francia, en Escocia, en Inglaterra, en Alemania. En todos los países impacta la reforma. En John Knox fue el que lleva, ¿cierto?, el protestantismo a Escocia, y ahí se forma la iglesia presbiteriana. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? correcto. Por eso mismo se lo preguntaba. Entonces, para tener la idea, sí, pero obviamente lo voy a tener que, podríamos tenerlo lo como voy a tener que tarea de la averiguar. casa, determinar en qué situación política estaba Inglaterra con Escocia en esos años. Claro, claro. Porque justamente me saltó la duda por eso, por el Knox que había llevado a Escocia. Entonces dije yo, no me calzaba si estaba ya unido con Escocia o Escocia era un reino y Inglaterra era otro reino. Yo lo que yo tengo entendido es que Inglaterra siempre ha permitido cierta independencia de estas naciones, Irlanda, Escocia y otras más, creo. Y eso. Siempre, y en estas naciones igual ha habido siempre intentos de independencia, etc. Sí. El año pasado hubo un referéndum, parece a los escoceses también, preguntándoles si todavía querían estar unidos a Inglaterra. Me parece que fue el año pasado o el antepasado. Y ganó el que no, que quieren seguir aliados a Inglaterra. Pastor, Sí. Escocia se unió a Inglaterra en el 1707. Ya. Ahí está. Entonces, Perfecto. eran reinos separados. Sí. Eran separados, sí. Eran separados. Perfecto. Bueno, y ahí también me trae a la memoria la película de William Wallace. Sí. Era lo mismo que estaba pensando yo. ¡Libertad! Freedom, ya. Está bien. Ya. Vamos a continuar entonces con lo que nos convoca después de este resumen, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede con nosotros ahora? Vamos a ver los movimientos que llegaron acá, ¿no? Bien, los movimientos del siglo XVII. Número uno, los movimientos del siglo XVII. El puritanismo. Produjo tres variedades el puritanismo, ¿ya? La presbiteriana, congregacional o independiente. Siempre existen, hermanos, grupos independientes, ¿cierto? Que quieren ser independientes a todos. ¿Ya? Bueno, aquí también existían. Y los bautistas. ¿Se acuerdan que hablé de los puritanos, hermano? Bueno, ahí hay fotitos de los puritanos. Ellos eran hombres muy buenos. Martin Lloyd-Jones es un gran predicador contemporáneo inglés, hermano, que murió hace pocos años. Martin Lloyd-Jones, no se llaman así, tenía la biblioteca más grande de los escritos puritanos. Hermano, hay un libro que es maravilloso. Yo sé que los más letrados lo conocen, que se llama El progreso del peregrino. No sé si lo han leído. Anótelo por ahí. El progreso del peregrino. Si no lo han leído, no han vivido el Evangelio. Déjeme decirle que han perdido la mitad de sus vidas en la fe. No, yo lo leí. Ya. El progreso del peregrino es escrito por John Bull, algo así. Bueno. Ese libro es escrito por un puritano. Estos puritanos eran genios, hermano. En devoción, en fervor y en conocimiento teológico.
Y Tremendo. este libro es maravilloso. Este libro te da una perspectiva de la trascendencia en la vida de la fe, la intrascendencia de esta vida, y te permite soñar con una vida en el cielo. Eran hombres muy apegados a lo celestial, hermano. No sé, son toda una revelación. Busque a los puritanos, busque literatura puritana y es muy bueno leer literatura puritana. Y en video, yo lo vi en película y lo leí también. Sí. Tremendo. Sí, son tremendo. Lo recomiendo. Recomendable 100%. 100%. Entonces, continuemos acá. Ellos, los puritanos, querían reformar la iglesia de Inglaterra, pero algunos se separaron. Se llamaban los separatistas. Los tres grupos eran calvinistas: los bautistas, los congregacionalistas y la iglesia presbiteriana. En diferentes periodos fueron perseguidos o tolerados, y a veces eran dominantes. También a veces, ¿cierto?, fueron el grupo dominante. Los cuáqueros, que se denominan los amigos, bajo George Fox, reaccionaron en una dirección mística contra la ortodoxia fría. Ya aquí estos hombres se fueron al otro extremo. Dijeron, no, ya aquí es mucha Biblia, mucha teología, mucho Westminster, esto es mucha letra, ¿cierto? Como decimos los pentecostales. ¿Qué hicieron estos hermanos? Rechazaron la estructura tradicional de la iglesia y enfatizaron la iluminación del Espíritu Santo, la luz interior en cada creyente. Esto me suena al pentecostal. No tienen sacramentos, ni hacen votos, ni participan en el ejército. Al principio no tenían ministros, pero actualmente algunos los tienen. Promovieron varias causas sociales como la abolición de la esclavitud. Fueron intensamente perseguidos y encontraron refugio en la colonia de Pensilvania, en Estados Unidos, fundada por Guillermo Penn, un cuáquero. ¿Ya? Entonces teníamos a los puritanos y acá tenemos a los cuáqueros. El pietismo, otro movimiento, los pietistas, el movimiento del pietismo fue un movimiento espiritual en la iglesia luterana en Alemania. ¿Se dan cuenta, hermano, que hay movimientos carismáticos en todo? ¿Ah? Hay algunos que no se conforman solo con, ¿cierto?, estudiar técnicamente la Biblia, y conocer las doctrinas y conocer la teología. Hay muchos que de pronto dicen, no, me falta el fervor, me falta la oración. Algunos, lo que pasa es que igual la reforma era muy elitista, era muy de academia, era muy de teología, pero pocas veces permeaba a la población común. Y allí se formaban estos grupos, hermanos, los cuáqueros, los puritanos y el pietismo en Alemania. Les voy a mandar todos los videos con respecto a estos movimientos, hermanos, porque están en los muchachos de Vite, han hecho estos videos para explicarme que nos quede mejor. Ya insistían en la regeneración, la vida espiritual activa y el estudio bíblico. Eran muy hermosos estos grupos, hermanos. Carecían de una buena organización y caían en el legalismo. El arminianismo, siguiendo a Jacob Arminio, reaccionó contra la rigidez de la iglesia reformada en Holanda. Ojo con ese movimiento, el arminianismo. ¿Ya? Mucho habla el hermano Alejandro del arminianismo. Nosotros somos, sin saberlo, en América, si es que nos pertenecemos a una iglesia histórica, ya sea bautista, presbiteriana, anglicana, qué sé yo, alguna iglesia histórica, si no pertenecemos a ella y somos más bien pentecostales, lo más probable es que nosotros seamos arminianos. ¿Ya? Bueno, Jacobo Arminio reaccionó contra la rigidez de la iglesia reformada en Holanda, enfatizaba el papel del hombre en su propia salvación. Lo que los reformadores nos dicen, no señor, el hombre no tiene ninguna injerencia en su salvación. Bueno, el arminianismo decía, sí tiene algo de injerencia, no está tan corrompido, todavía puede él reaccionar a Cristo.
Bueno, y esas diferencias, ¿cierto?, existen hasta el día de hoy. En el año 1618, en el sínodo de Dort, ya, ojo con ese sínodo, se rechazó la propuesta arminiana, y en respuesta se formularon los 5 puntos del calvinismo, ¿cierto? Depravación total, a ver si me ayudan, depravación total, expiación limitada, 5, eran 5, perseverancia de los santos era la última, etcétera. Bueno, busque por ahí, anote, 5 puntos del calvinismo. Esa fue la reacción contra el arminianismo, ¿ya? En el sínodo de Dort, ahí se declaró que el arminianismo no era muy bíblico. Incluso se denomina como hereje. Otro movimiento del siglo XVII, el socianismo, siguiendo a Fausto Socino, fue un movimiento antitrinitario. Aquí aparece no solo Jesús. Él enseñaba que Jesús llegó a ser edificado por su obediencia, o deificado, no edificado. Llegó a ser Dios por su obediencia. Hermano, siglo XVII, escuche, siglo XVII, siguen apareciendo herejías del segundo siglo, del cuarto siglo. Esto, socianismo, es el resurgimiento de una herejía que la iglesia ya había dicho que no era así. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la herejía del siglo IV? Estaba esta, que enseñaba que Jesús llegó a ser Dios porque había sido obediente. ¿Qué otra cosa decía este Socino? La muerte de Cristo fue un ejemplo de devoción extrema. Otra cosa que decía, un cristiano es el que sigue a Cristo en obediencia y humildad, renunciando al mundo. Y la conquista y la colonización avanzaron en el Nuevo Mundo con motivos religiosos, políticos y económicos. ¿Ya? Este movimiento, el movimiento de la conquista y la colonización en nuestros pueblos, en nuestros países, en nuestras naciones, avanzaron con motivos religiosos, políticos y económicos acá en América Latina. Seguimos avanzando, ahí está. Pastor, ¿Sí? ¿me escucha? Sí. Usted estuvo hablando del arrianismo y de la herejía. El arrianismo, sé que lo leí, es una herejía. Y ahorita usted estaba hablando de que los pentecostales... Sí, ojo acá, Okay. ojo. Arminianismo no es lo mismo que arianismo. Arrianismo. Ya. Ok. Son dos cosas totalmente distintas. Sí. Arrianismo es la doctrina que dice que Jesús fue creado. Es una herejía que surge en el siglo IV por un cierto obispo de Alejandría que se llamaba La Ario. confusión fue mía. ¿Es que se parecen? Sí, se parecen. Y el arminianismo es originado por Jacobo Arminio acá en el siglo XVII como respuesta a los postulados de Calvino. Jacobo Arminio dijo, yo no estoy de acuerdo con el Calvino, y si él piensa esto, yo pienso esto otro. Bueno, se hizo un sínodo, el sínodo de Dort, y ahí se estudió los postulados de Arminio. Y se determinó que Arminio estaba equivocado. Pero aunque se determinó, ¿cierto?, por las iglesias protestantes que Arminio estaba equivocado, este movimiento, o sea, estas doctrinas siguieron expandiéndose, se siguieron enseñando, y se desarrolla el movimiento del arminianismo. ¿Ah? Arminianismo. Y ese movimiento arminiano, ¿cierto?, toca a todos los grupos, a los puritanos, toca a varios grupos que en esos años se formaban, y
cuando los hermanos Wesley vienen a evangelizar, ¿cierto?, a Estados Unidos y a establecer su iglesia allí también, ya venían con la idea del arminianismo. ¿Se acuerdan que yo les di una tarea? Que busquen los PPT que le he enviado, donde aparece la información del arrianismo, porque yo quería que estudiaran eso porque es clave, ¿ya? El arrianismo, pero el arminianismo es otra cosa distinta. Ya. Por eso me acordé. Eso. Pero está bien. Eso necesitamos. Confusiones, preguntas, dudas, etc. Ya, sigamos. Denme 10 minutos más y terminamos. Al principio, los católicos romanos, españoles y portugueses, hermanos, y franceses dominaron casi toda América, salvo una parte de las costas de Norteamérica. Ojo con esto, porque esto es nuestro. Esto está pasando acá, hermano. ¿Ya? Los católicos romanos, españoles, portugueses y franceses dominaron toda América, salvo las costas de Norteamérica, donde llegaron los puritanos. Pronto los protestantes de Inglaterra, Holanda y Alemania, y después de otros países, se establecieron firmemente desde Nueva Inglaterra hasta Georgia, esto en Estados Unidos, con diferentes denominaciones establecidas, oficiales, en varias colonias. Ojo con esto, el catolicismo importado a América Latina era el catolicismo medieval y militante, era un catolicismo extremista. Este catolicismo, hermano, llevaba 500 años de lucha contra los musulmanes en España. Tenían desarrollado toda una filosofía para cortar toda influencia protestante. Tenían ideado de una estructura de tortura, de persecución contra los musulmanes. Ese catolicismo se instala en América Latina, en el Cono Sur, en Centroamérica y parte de Norteamérica. Se aíslan estas naciones conquistadas, ¿ya? A los pobres aborígenes se les consideraba bestias, ni se les preguntaba y se les bautizaba, etc. Después, cuando los países se comenzaron a independizar, este mismo catolicismo mantenía capturada los gobiernos locales de los países, hermanos. Le costó un mundo entrar a la iglesia protestante a Latinoamérica, producto de este tipo de catolicismo medieval, militante y del extremo, de extremista, ¿ya? En el Real Patronato de las Indias, el Papa concedió al rey de España en el año 1508 la responsabilidad y la autoridad para evangelizar al Nuevo Mundo. Los misioneros creían en el poder automático del bautismo, o sea, el indiecito de América tenía que bautizarse nomás y estaba listo. Eso tenía un nombre, se llamaba ex opere operatum, ¿ya? Y bautizaron a cientos de miles de indígenas, pero las confesiones eran superficiales y de religión sincretista. Para no matarlos a todos, les permitían que su paganismo de los aborígenes, ¿cierto?, se mezclara con este cristianismo. Y ahí se forma el sincretismo. América Latina, nuestra América sufrida. Seguimos. Me quedo pegado. ¿Dudas aquí? Para que se me despegue la pantalla. ¿Dudas hasta aquí? Tan participativo, hermano, ¿eh? Pastor, lo último que usted dijo fue que América Central, América del Sur, está llena de creencias sincretistas. Sí,
Mire, yo le voy a dar un puro ejemplo acá de Chile. El norte de Chile. ¿Sí o no es así, Pastor José Miguel? El norte de Chile. Hay una fiesta mundialmente conocida como la Fiesta de la Tirana. Tirana. La Tirana, ¿cierto? Esa fiesta no puede ser más sincretista. Mezcla todo ese pensamiento, esa cosmovisión, ¿cierto?, cultural de los pueblos originarios, y hacen una festividad de bailes, de cosas. La Diablada. Diablada. El baile se llama la Diablada. De hecho, hay una historia de la mezcla de una india con un español. Sí. La historia de la Tirana. Entonces, eso sucede en Perú. Si no es así, hermano Froilán. ¿Cuántas festividades paganas allá tienen donde mezclan lo que se les ocurre? ¿Cierto, hermano Froilán? Sí, pastor, sí. Tiene razón. Sí. El sincretismo fue muy fuerte acá en América Latina. Hubieron, sobre todo los jesuitas, porque fue muy violento la conquista española. La Iglesia Católica fue cómplice del asesinato de los pueblos originarios. Cómo se masacraron. Y en algunas ocasiones les daba como cosa ya seguir haciendo desaparecer estos pueblos, y se mezclaban para acercarles este cristianismo, se les permitía mezclarlo allí con creencias populares autóctonas. Y eso forma el sincretismo. Sí. Bueno, mi pastor, de hecho, acá en Chile hay muchas fiestas religiosas todavía que son con sincretismo. O sea, tenemos, por ejemplo, yo tengo cerca, en Casablanca, la famosa Virgen de los Vázquez. Es increíble lo que pasa, la de Andacollo, de Petorca, y acá en la zona hay infinidades de fiestas paganas religiosas. Así que eso. Respondimos su pregunta, hermana Elizabeth. Sí, pastor, gracias. Y a los hermanos también que intervinieron, gracias. Hay que ver ahí qué pasa con Puerto Rico, ¿ah? Hay que ver qué pasa con Puerto Rico, pero acá en América Latina, Centroamérica, el Cono Sur, Suramérica, es bastante, hay harto sincretismo, harto paganismo religioso mezclado, etc. ¿No? Sigamos. Pastor Juvenal. A ver, cuénteme. Le habla Arián. Pastor, le quería hacer una consulta sobre este fenómeno del sincretismo en la religión católica. ¿Podríamos ver algún ejemplo de sincretismo en el cristianismo que conocemos acá nosotros, por ejemplo, en Chile o en Latinoamérica? ¿Algún ejemplo se puede encontrar así? Sí, lo estábamos viendo recién, lo de la fiesta de la Tirana, por ejemplo. ¿Te suena eso? Pero lo de la fiesta de la Tirana, ¿no es un aspecto más católico o también, al menos en el norte, perdón, no sé si era norte o sur, también incluye la iglesia evangélica? Tú dices algún sincretismo evangélico. Sí, algo como si aparte de ese fenómeno que pasa entre la iglesia católica y cosas propiamente culturales que nosotros tenemos, ocurre también con la iglesia evangélica. Alguna práctica puede ser algo quizás muy sutil. Bueno, sí, pues, por supuesto. Por supuesto, pues. Por supuesto. Claro, porque imagínense, ¿qué es lo que es el neopentecostalismo? El neopentecostalismo no lo podemos denominar como sincretismo propiamente tal, pero hay influencia en el neopentecostalismo, por ejemplo, de la nueva age, de la nueva era. Hay influencias filosóficas en algunos movimientos protestantes, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, son pensamientos filosóficos modernos, existen. Ahí hay uno palpable, la mezcla entre el cristianismo y la filosofía de la prosperidad,
el que denominaba la teología de la prosperidad. De teología no encuentro nada. El pensamiento mágico, el pensamiento, la superfe, eso puede ser como una especie de práctica sincretista entre el protestantismo, ¿cierto? Y pensamientos, no a lo mejor religiosos ancestrales, pero sí modernos, filosóficos modernos. Espero haberle contestado la pregunta, hermano Ariel. Sí, muchas gracias, Pastor Juvenal. Ana Marta. Sí, usted ahorita comentó sobre Puerto Rico. Voy a conseguirle esa información con la ayuda de Elizabeth. Si puede, ¿verdad? Aquí la estoy comprometiendo, pero sí, Ya, pues para próxima conocer. semana, entre las dos, en 5 minutos nos explican qué pasó en Puerto Rico después de la conquista de los españoles. ¿Ah? Dios, tenemos Eso. un trabajo para el viernes. El viernes nos cuenta Martita, las dos, junto con Elizabeth, qué pasó en Puerto Rico después de la conquista de los españoles y cuándo comenzaron a llegar las iglesias presbiterianas, las bautistas, en qué año más o menos. En 5 o 6 minutos nos van a dar esa exposición. Metí la pata. Eso. Metí la pata. Queríamos darle a todo. Hermano Froilán también, 5 minutos para contarnos. ¿Qué pasó en Perú? Algo pasó y algo le vamos a traer. Eso. Sí, pues, sí. Oiga, si esto fue una práctica que pasó en toda América. Llegaron estos españoles, encapsularon a América y no permitieron que nada entrara. Pobre, acá en Chile, hermano, pobre del que llegaba el protestante. Por eso nos dicen jibarita. Somos jibaritas. Sí, jibarita, puede ser, ¿eh? Ya. Se está yendo la hora entre tareas y cosas. Ya, vamos a avanzar. ¿Sabe lo que pasa? Es que se me... acá estoy. Ya, bien. Otro movimiento del siglo XVII, el racionalismo, exaltó la razón por encima de la revelación. Ya esto es un movimiento político-social, no un movimiento religioso. Sucede allá en Europa. El racionalismo exaltó la razón encima de la revelación. Esto es producto del Renacimiento, hermano, de todo este movimiento ya, el fin de la Edad Media, el comienzo de la Edad Moderna, etc. En parte fue una reacción contra la frigidez de la Iglesia y en parte contra el énfasis en la experiencia del pietismo. Por un lado, algunos cristianos ignoraban la vida espiritual estando contentos con las buenas fórmulas doctrinales. Y por otro lado, otros cristianos enfatizaban la religión experimental y descuidaban las necesidades intelectuales del hombre. Hermano, esto es muy importante. Yo no sé si le estaba compartiendo esa lámina, sí. Ya. Es muy importante, hermano. Nosotros podemos ser estudiantes de teología y déjenme darme esta licencia para poder terminar hoy día esta clase. Que podamos conocer la doctrina, hermano. Podemos ser personas que tengamos un conocimiento histórico, desarrollo doctrinal, un conocimiento teológico, y debemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Pero nunca dejemos de buscar la devoción. Siempre ha existido esa especie de diferencia. No, es que yo soy más teológico. No, es que yo soy más espiritual, a mí me gusta más el grito, la oración. Legalista. Esto se debe complementar, hermano. El estudiante de teología, para que pueda entender profundamente todas las doctrinas, todas las enseñanzas, tiene que estar de rodillas orando, hermano, viviendo una vida espiritual gloriosa. Esto no se contrapone, se complementa. El estudiante de teología no puede ser un estudiante que fríamente estudie técnicamente desarrollo doctrinal, conceptos teológicos, etc.
El estudiante de teología tiene que ser un hombre que entienda que tiene que orar, que tiene que buscar la presencia del Señor. Y cuando hable, tiene que hablar, ¿cierto? No técnicamente, sino que de espíritu. ¿Ah? Tiene que haber una mezcla ahí. Esto no es solo conocimiento. Tiene que haber una búsqueda, una devoción. Los pietistas, los puritanos, este movimiento racionalista contra los espirituales contra los racionalistas. Siempre hubieron grupos que se opusieron y Paul Webster tiene unas predicaciones muy maravillosas donde dice que él desea, ¿cierto? Después de todo el conocimiento teológico que tiene, él desea la pasión de los pentecostales, esa búsqueda, esa devoción. Y tenemos que hacerlo. Hermano Vladimir, Dios le bendiga. Buenas noches, hermano. Tengo una pregunta, hermano, que yo, bueno, espero que la veamos como con la altura, porque igual puede ser dura, ¿ya? Pero siempre he tenido esta inquietud. En el tiempo de creyente he visto como muchas de las denominaciones que usted ha explicado muy bien por lo demás, pero luterano, calvinista, presbiteriano, católico, solo Jesús, evangélicos, pentecostales y una infinidad de nombres, de definiciones o de credos, ¿cierto? En alguna ocasión me preguntaron si las religiones o las denominaciones unen o dividen. Es como que uno se preguntara si una pared une o divide. Podrían ser las dos cosas, ¿cierto? Y la pregunta es como para todos, que ¿por qué motivo la iglesia que fundó Jesucristo en Mateo 16, 20, por ahí más o menos, la iglesia de Cristo, ¿por qué creemos nosotros que se ha subdividido en distintos credos? ¿Por qué se han generado distintas doctrinas que hasta el día de hoy llegan a nuestros oídos por distintas partes, ¿cierto? Redes sociales, mensajes, amigos, que tenemos que creer con alguna sutileza, alguna diferencia, pero finalmente igual depositan fe en esa diferencia, ¿cierto? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué le falta al pueblo cristiano para unificar y buscar la verdad que yo creo que es una? Respecto, por ejemplo, a esa diferencia que nos puede unir o desunir, la verdad tiene que ser una, no pueden ser dos, tiene que ser una. ¿Qué nos falta al pueblo cristiano para romper de repente con esas barreras y no que hayan calvinistas, presbiterianos, sino que el pueblo cristiano sea uno solo, que es el pueblo la iglesia que fundó Jesucristo? Esa es la pregunta, mi hermano, bajo su opinión. Ya. Bueno, hagamos unos 5 minutos de debate. Voy a partir yo. A ver, por ejemplo, para ser preciso, el calvinismo no es una iglesia, es un concepto doctrinal, es un concepto teológico, ¿ya? El calvinismo es una rama teológica, ¿cierto?, que es absorbida por presbiterianos, anglicanos, bautistas. Las iglesias históricas de estas que estamos hablando, ¿cierto?, que surgen desde Europa, son todas con este concepto doctrinal. Ahora, ¿por qué están subdivididas? Por asuntos menores, históricos, menores. Pero lo que cree un bautista lo cree un presbiteriano, lo cree un anglicano, etc. Las diferencias son a veces históricamente por motivos secundarios, variados, muchos. Aquí pueden entrar muchos tipos, desde la forma de organizarse, desde la forma de trabajar, desde el enfoque de la iglesia, etc. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un grupo que está unido en base a un solo concepto, un solo criterio. Pero, por ejemplo, nosotros acá en Chile tenemos el movimiento pentecostal. Ese movimiento pentecostal, nuestro movimiento pentecostal, que es no en Chile, sino que en América Latina. Mayoritariamente en América Latina, yo diría que el 70% de creyentes evangélicos en América Latina
es pentecostal. Acá hay muy poca influencia de las iglesias históricas en América Latina. Y ahí hay una unidad, hay un grupo enorme, unido, pero no tiene esta estructura doctrinal calvinista. No la tiene. Nosotros somos más bien, los pentecostales somos más bien con conocimiento. Sin conocimiento somos más bien arminianos. Y lo vamos a ver por qué. Porque Juan Wesley, ¿cierto?, es el que provoca el movimiento en Estados Unidos y esos misioneros llegaron acá. Así que, por lo general, las diferencias entre las distintas denominaciones son, sí, yo lo que denominaría son secundarias, no son, por eso, por ejemplo, nosotros los pentecostales acá en Chile estudiamos en el CEP, por ejemplo, o en el Instituto Bíblico Pentecostal. Ellos son observantes, nosotros somos observantes de la Declaración de Fe de Westminster. Y la Declaración de Westminster es calvinista. O sea, la observamos, la miramos, no nos regimos con ella, pero la observamos. Entonces, todas estas denominaciones, digamos, doctrinalmente están unidas a través de una columna vertebral y las derivaciones son, yo diría, secundarias. Y a buena hora, hermano, hay realidades en distintos tiempos, distintos países, distintas culturas, y por ahí, en América Latina, ninguna iglesia tuvo la fuerza, ninguna iglesia histórica tuvo la fuerza de crecer como lo hizo el pentecostalismo. Y con sus deficiencias, con sus bemoles, con sus cosas buenas y sus cosas malas, el pentecostalismo ha traído prácticamente, ha sido el brazo fuerte contra el catolicismo en América Latina. Ahora, dentro del pentecostalismo están los metodistas, están los neopentecostales, están los... hay varios más. Las iglesias asambleas de Dios también son pentecostales, etc. Pero podría denominarlo que son dos grupos que se diferencian en doctrina, los calvinistas y los arminianos, y cada grupo absorbe grandes denominaciones. Pero todas, por lo general, entendemos que las doctrinas, estas doctrinas nos unen, hermano. Y esto es lo que, y en esto hay que tener cuidado. Sproul dice que la doctrina divide, porque la doctrina es absoluta, es una verdad. Y esa Exacto. nos extirpa de la mentira y del engaño. Estos dos grupos que doctrinalmente están medianamente unidos, tienen diferencias, ¿cierto?, están unidos por este desarrollo histórico de doctrinas. Si yo le hablo de la deidad de Jesucristo a un pentecostal y se la hablo a un anglicano, de acuerdo a la visión que tiene la Confesión de Fe de Westminster y de acuerdo a lo que se llegó en el concilio de Nicea en el año 400, vamos a hablar el mismo lenguaje, hermano. Pero el anglicanismo es el de Inglaterra, el pentecostalismo es de América Latina y yo soy de Chile. Entonces, estas denominaciones aparentemente están subdivididas, pero podríamos decir que están unidas por el desarrollo histórico. Ahora, por eso yo digo que nosotros los pentecostales, pues yo soy pentecostal, debemos, ¿cierto?, observar con más atención el desarrollo doctrinal que nos une al cristianismo en general. ¿Alguien más quiere comentar esto? A mí me complica un poco esto, Pastor Jona, porque usted sabe que yo soy bautista. Pero a pesar de la denominación, yo siempre he dicho que la Iglesia Universal es una sola. Es una sola. Es una sola, independiente de las doctrinas que podamos tener o de los principios que podamos tener, ya sean los hermanos pentecostales, los hermanos metodistas o las otras denominaciones. Los presbiterianos. La iglesia es una sola. Sí. Pablo fue muy claro, ¿no es cierto?, cuando dijo la piedra angular. Y cuando Pedro hizo esa gran predicación, ¿no es cierto?, al concilio, le dijo, ustedes desecharon la piedra
angular. Y pienso que ese es como dice uno, el meollo del asunto. Se nos olvida muchas veces que la piedra angular es Jesucristo. Es por eso que yo digo, y siempre voy a decir, y voy a morir diciendo eso, que la iglesia es una sola. Las denominaciones son solamente nombres que llevan, ¿no es cierto?, como decía recién mi pastor Jona, es por rango histórico. Pero si nos vamos al concepto bíblico, la iglesia siempre va a ser una sola. No son en la doctrina. Es una sola. Independiente que podamos tener diferentes principios o algunas diferencias, pero la iglesia universal, la iglesia de Cristo es una sola. Amén. Yo predico a Cristo. Yo predico a Cristo. Mi pastor. Sí, y el pastor Jona también predica a Cristo. No hay ninguna otra predica, o sea, el evangelio es uno solo. Amén. Eso quería decir mi pastor. Gracias, mi pastor José Miguel. El presbiterianismo es una iglesia que se denomina presbiteriana porque su gobierno, su forma de organización en gobierno local es a través de un presbiterio. Los episcopales, o que de donde salieron los metodistas, su gobierno es a través de una cabeza, de un obispo. Son distintas formas de organización, pero no suben a la doctrina. Pero hablan el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma de Cristo. Eso. Claro, mismo caso, por ejemplo, perdón, mi pastor, en el caso de los mismos de los bautistas, son congregacionalistas. Sí. Entonces, pero eso es una organización dentro del, hablemos de la denominación, no hablemos de la iglesia, porque la iglesia es una sola. Es una sola. Eso. Hermano Vladimir, yo no sé si le pudimos responder algo ahí. Sí, yo creo que en parte sí lo responden. Pero es que a mí yo tengo la sensación, hermano, que, y lo digo por mi realidad, que uno, en la medida que uno va estudiando la Biblia, que uno se va viendo como más pecador, más propenso al error, que creo que nosotros, el ser humano, como en su ADN, está eso de crear nuevas enseñanzas que las podemos deducir de la Biblia y creamos nuevas enseñanzas, formas de organizarnos, y cualquier diferencia, por mínima que sea. Pero creo que al pueblo cristiano en general, en toda la historia, y me incluyo dentro de eso, nos falta conocimiento de Dios. Y porque nos falta conocimiento de Dios, deriva en que un pensamiento se pueda adecuar y pueda crear una nueva denominación, por muy pequeña diferencia que pueda tener. Esa pequeña diferencia quiere decir que estamos depositando fe en esa pequeña diferencia, si no, no valdría la pena la nueva denominación. Entonces, creo yo, bajo mi conclusión, que es por falta de conocimiento de Dios, a lo mejor hasta por falta de humildad o otra característica, no sé cuál será, pero creo que eso deriva en distintas denominaciones, bajo mi visión, en la cual me incluyo. Yo también cometo muchos errores a lo mejor al interpretar un texto, que ese texto me podría llevar a una enseñanza, podría derivar en una enseñanza. Eso creo yo, hermano. Por supuesto que vamos a derivar divisiones por conceptos equivocados o por ignorancia de la Escritura. Por supuesto que también se ha producido. Hermana Elizabeth. Sí, quería decir que los seres humanos somos entes pensantes. Razonamos unas cosas, estudiamos, analizamos, y podemos llegar a veces a conclusiones de que las otras personas están erradas en algunos conceptos. Al estar errados y uno estar convencido de que el pensamiento de uno es el correcto, pues a veces surge allí el deseo de crear entonces nuevas iglesias o nuevos credos. Por otro lado, está
el comportamiento de una iglesia que quizás uno se ha criado toda la vida en esa iglesia, y al surgir personas conflictivas, personas que no saben tratar con amor, personas que son conflictivas, pues las personas que consideramos que somos verdaderamente cristianas, tratamos de alejarnos de estas personas que son conflictivas, y de la única forma que podemos salir de estas personas es salirnos también de la iglesia. Entonces, bueno, esta iglesia es problemática, esta iglesia no es la que yo considero es la correcta, tengo que salir. Entonces, al salir, pues creo o me voy para otra iglesia o creo, o sea, de crear, del verbo crear, creo mi propia iglesia, basada en lo que yo considero son las creencias correctas. Y por eso es que surgen tantas y tantas iglesias, y surgirán y seguirán surgiendo. ¿Okay? Porque el ser humano, pues somos así, somos entes pensantes y somos entes que consideramos que llega un momento que debemos separarnos porque ya las ideas son diferentes. Ok, hermano, y considero que sí, que siempre van a surgir diferentes iglesias, siempre van a nacer cada vez más iglesias. A ver, buena reflexión estamos haciendo con respecto a este inquietante tema de por qué, ¿cierto?, surgen distintos grupos, ¿cierto?, defendiendo distintas posturas. Hay algo que nos va a unir y va a ser la proclamación y la propagación de las correctas enseñanzas bíblicas. Eso va a ayudar a aminorar las diferencias y el surgimiento de nuevos grupos. Mientras más ignorancia haya con respecto al desarrollo, ¿cierto?, de las doctrinas bíblicas, se va a ir produciendo más dispersión. Y mientras más abundancia de conocimiento, se pueden ir limitando esto. Eso es importante conocer. Hermano Arián, Dios le bendiga. Gracias, pastor, y saludos a todos los hermanos. Un poco para complementar todo lo que han dicho, entiendo lo que dice el hermano Vladimir en el sentido que él lo plantea desde una problemática, porque él habla de las divisiones, pero sonó un pensamiento muy político que se habla de la política, si la política une o la política desune, con esta analogía de los edificios. Curiosamente, el cristianismo primitivo en su esencia también era pluralista, al menos dos escuelas potentes, el pensamiento paulino y el pensamiento de Jacobo Santiago, muy marcado en el primer siglo, y que hiciera una separación, tanto al punto que Pablo en Gálatas capítulo 2 habla de Jacobo y de los que envía Jacobo, que tienen un pensamiento muy judaizante, y que también Pablo, según el libro de los Hechos, también se encuentra con ellos, y también a Pablo lo increpan por su predicación y su interpretación bíblica más liberal hacia los gentiles, en la que ellos no encontraban al menos de acuerdo, y que incluso influenció a Pedro. Pero fuera de ese pluralismo que está dentro de la iglesia, incluso primitiva, nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: si yo voy a leer el suceso de una manera problemática, o yo voy a pegarme un poco a Romano o un poco a Primera Tesalonicense, examinarlo todo y retener lo bueno, o ver que esto nos ayuda para bien. Y de ahí un poco podemos tomarlo lo que dice la hermana anteriormente, la hermana Elisa, sobre que estos fenómenos que al parecer son tan naturales y que se dan de manera orgánica alrededor nuestro, finalmente terminan por ser un motor que aviva el evangelio y que genera fuerza dentro de él. Porque de una u otra manera se van motivando las distintas épocas y distintos siglos a reinterpretar la escritura, a tomarla y a defenderla, o a plantear nuevas inquietudes y de seguir manteniendo vivo este fuego de estudio de Dios. Al menos yo creo que eso es lo positivo. Yo puedo discrepar con el arminiano, quizás con el calvinista, o podemos tener una postura teóloga muy estricta y alejado de cualquier quizás planteamiento ortodoxo, o irnos quizás muy al extremo de manera heterodoxa, pero esto de alguna forma nos nutre en el sentido que podemos llegar a estudiar. Si podemos eso un poco sacarlo de lado y finalmente quedarnos con un poco de la predicación de Pedro, como hablaba nuestro pastor antes, que era bautista, no recuerdo el nombre, y tratar de unirnos en este centro que es Cristo, podemos seguir adelante y tratar de que las cosas nos ayuden para bien, como a Pablo igual le ayudaron para bien las cosas, independientemente de que tenía diferencias con el hermano del Señor, que no era cualquier persona en su época. Así que eso, pues, yo creo que lo mejor es cambiar un poco la lectura del contexto y ver de qué manera esto me puede ayudar como cristiano.
Eso. Excelente planteamiento, mi hermana Elizabeth y mi hermano Adrián, bueno, y todos los que hemos argumentado con respecto a este tema. Es verdad. Bueno, la iglesia de Corintio sufría, ¿cierto?, de divisiones en su interior. 70 años después, un padre de la iglesia, después que los discípulos habían muerto, vuelve a escribir a la iglesia de Corintio y todavía tenía división. Así que va a haber siempre este fenómeno, pero como lo dice el hermano Arián, a veces soberanamente Dios, ¿cierto?, en cierta medida, permite estos fragmentaciones, y como por ejemplo el caso del pentecostalismo en Chile, es un fenómeno que las iglesias históricas todavía se agarran la cabeza y no lo pueden entender, cómo este movimiento ha logrado impactar en América Latina de la forma tan fuerte como lo hizo, al punto de preocupar al Vaticano, etc. Así que hay que mirarlo positivamente, mi hermano Vladimir, no como una problemática, como dice nuestro hermano Ariel. ¿Ya? Gracias, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo dice? Muchas gracias a todos. Dios les bendiga a todos. Los alumnos que quedan. Buenas noches. Cuando partimos éramos cerca de 27, quedamos 13. Vamos, que se puede, la próxima clase es la última, y ya terminamos de ver, por lo menos acá en Chile. Pero vamos a ver Puerto Rico, vamos a ver Perú, qué pasó allá ¿cierto?, después de la conquista española, y cómo las iglesias nos van a explicar ahí cómo se fue desarrollando también en esos países. Dios les bendiga mucho, mi pastor José Miguel. Amén, pastor. Ponga una oración, Pastor. Hermana Elizabeth. Sí, antes de la oración, para el próximo viernes es el trabajo del arianismo, ¿verdad? Sí, ya terminando el próximo viernes, los que hayan preparado el trabajo del arianismo, no el arminianismo, el arianismo, ¿cierto?, lo pueden comenzar a enviar a mi correo. O me lo mandan, me piden el correo por WhatsApp. Antes del viernes. Puede ser el viernes, después del viernes a conciencia está en libertad, no hay una fecha rígida. Ojalá antes del viernes. Pero como tenemos una asignación, ella y yo. Está bien. Oiga, les voy a mandar 3 cuestionarios. Les voy a mandar 3 cuestionarios vía online, donde dice en la PPT tanto, en la lámina tanto, ¿qué dice de esto? Es muy fácil. Se los voy a mandar al finalizar la clase, junto con estas diapositivas que vimos hoy día. Mi pastor José Miguel, por favor, ore por esta clase maravillosa que hemos tenido. ¿Oremos? Amantísimo Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, porque hemos podido participar en esta clase. Gracias te damos porque tú le has dado la sabiduría, Señor, a nuestra pastor Jona para podernos entregar el conocimiento necesario, Señor, para que nosotros podamos comprender la historia, los conceptos, Señor, y el lugar que nosotros ocupamos en la iglesia, en tu iglesia, Señor. Padre, te pedimos una bendición de lo alto para cada uno de los integrantes de esta clase, los pastores, Señor, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. La bendición, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea y caiga sobre todos nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, prende su camarita y se despide. Buenas noches. Nos vemos. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Para todos. Bendiciones, Perú. Martes. Feliz fin de semana. Grande Puerto Rico. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Puerto Rico, bendiciones. Bendiciones, lo recibimos. Y que le vaya muy bien en la tarea. Sí, usted verá que va a ser buena. Él es una tarea especial a Daniel, pastor. Ya, voy a buscar una y se la voy a dar. Lo voy a llamar por interno. Elizabeth, tú y yo nos vamos a juntar. Muy bien. Nos unimos y hacemos esa tarea en el nombre de Cristo. Eso.
Chao, chao. Chao.